del canal de la iglesia. Bien, vamos a hablar un poco acerca hoy de la parte negativa de la oración. La parte negativa de la oración, y quiero que usted me abra su Biblia ya en Lucas capítulo 18. Vamos a mirar una parte negativa de la oración. Y quiero tocar un tema, es el tema precisamente que Jesús toca acerca de la oración, ¿no? Lo que es Lucas 11 y Lucas 18, Jesús enfatiza mucho la oración. Y entonces quiero hablar hoy acerca de esta parte negativa. Dice, versículo 1, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, ¿qué dijo el Señor? Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Mirad cómo Jesús empieza a hablar acerca de esta historia de una mujer que estaba siendo, estaba pasando por una dificultad, la cual ella estaba recurriendo a la persona correcta, y la persona correcta era un juez, pero el juez no era ético, no era íntegro, era un juez injusto. Dice que fue de continuo hasta que ya le sacó la piedra y le hizo justicia para quitársela de encima. Y entonces el Señor toma este punto diciendo, si ese hombre siendo malo, siendo pecador, hizo justicia a esta mujer porque de continuo iba, ¿será que Dios no lo hará con los escogidos? Entonces fíjense qué tremendo, pero lea conmigo el siguiente versículo. Dice la parábola del fariseo y el publicano, y vean la parte negativa. Esta es la parte negativa que quiero tocar con ustedes. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Qué dijo? ¿Cómo es la parábola? Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era ¿qué? Era publicano. El fariseo, ¿cómo era la posición del fariseo? Dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. O sea, estaba orando mentalmente. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo quiero hablar acerca de esta parte que la podríamos decir es la parte negativa de la oración. O sea, cuando oramos, si usted y yo no tenemos claro la condición, la forma, la actitud con la que oramos, podemos llegar a este punto que se llama una perversión en la oración. Dicho de otra manera, hay algo que los rabinos, por ejemplo los rabinos judíos, que fueron los que impulsaron mucho la oración, vimos hace 8 días cómo los rabinos empezaron a proclamar y a motivar la oración en el Antiguo Testamento, y de hecho fue algo muy especial, ¿no? La oración, cómo se hacía, la hacían de corazón, la hacían, y entonces, pero llega un tiempo en donde cuando las cosas, usted piensa que pueden mejorar, ¿no? Y entonces empiezan a agregarle como adornitos, ¿no? A mí me parece algo tremendo. Yo respeto mucho los gustos y entre gustos no hay disgustos, como decía alguien, pero si yo compro un carro, a mí me gusta el carro que sea original. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, yo compro un carro y no me gusta colocarle ni pegotes, ni cinticas, ni publicidad, ni nada, ni ruedas más grandes, ni nada de eso, porque pierde la originalidad del carro. Y usted puede decir, pues, qué bonito, pero no es el original, no es el original, y cuando tú lo vas a vender no te lo van a pagar igual. Así le has metido todos los adornos que quieras, no te lo van a pagar igual, no te van a pagar los adornos. Y yo pensaría algo,
que la oración es tal cual. A veces nosotros lo queremos emperifollar la oración, pensando que de esa manera Dios como que se va a agradar más de nosotros, como que le metemos más acción, ¿cierto? Y entonces la pregunta es, cuando yo hago una oración de ese estilo, tengo que cuestionarme a mí mismo, ¿a quién quiero impresionar? ¿Quiero impresionar a Dios o quiero impresionar a la gente que me escucha orar? Y esa era la perversión rabínica de la oración, porque a pesar de tan grande herencia, muchos defectos empezaron a mezclarse dentro de la costumbre de orar de parte del pueblo de Israel. Voy a mencionar algunas cosas que posiblemente nosotros ya estemos haciendo. Por ejemplo, una de esas cosas que se empezaron a inmiscuir dentro de la oración, que estaba bien hasta cierto punto, fue que se convirtió en un rito. La primera cosa, se convirtió en un ¿qué? En un rito. Entonces, al comenzar a pensar en un rito, pues se empezaron a establecer palabras, se empezaron a establecer algunas, empezaron a introducir formas de oración, y luego con el paso del tiempo, como sonaban tan bonito, pues se escribieron y para poderlas leer. Entonces oraciones bonitas, de pronto inspiradas, se escribieron y entonces empezaron a repetir de memoria. No sé si a usted le parece que yo vengo de un mundo donde las buenas oraciones se escribían y uno las empezaba a recitar. Entonces esas oraciones se convirtieron fácilmente en una rutina. Diga conmigo, rutina. Y Dios no quiere que la oración sea una rutina, Dios quiere que la oración sea algo espontáneo. Entonces, cuando empezó a ser una rutina realmente es un ejercicio religioso, que cuando ya se vuelve una rutina, no se vuelve consciente, sino se vuelve semiconsciente, o inconsciente, podría decirlo, porque una persona empieza a recitar algo sin participar mentalmente, sin tener conciencia de lo que está diciendo. Por ejemplo, ahora ustedes vieron que cantamos algunas canciones, unos himnos, unos coros, y realmente a veces uno canta mecánicamente, le pone mucho énfasis al tono, le pone mucho énfasis al levantar la voz, que la guitarrita, que esto, pero no le está poniendo sentido a la letra de la canción. ¿Entiende? ¿Entiende esto? Entonces uno tiene que cantar con entendimiento. De igual manera uno tiene que aprender a orar con entendimiento. Entonces, de igual manera como pasa con la música, que uno a veces canta mecánicamente, pero no medita en la letra, ¿cierto? De igual manera uno tiene que aprender a orar con sabiduría, con entendimiento. Entonces, esto es lo que pasó. Entonces la gente empezó a escribir las oraciones de una manera escrita, y le empezó a orar ya, y entonces la gente se convirtió en una rutina. Entonces las oraciones se convirtieron fácilmente en eso, un ejercicio religioso, semiconsciente. Y yo quiero decirle, las oraciones rituales más comunes, por ejemplo, aquí en la Biblia encontramos una oración impresionante, que es el Deuteronomio capítulo 6. Si usted va allá a la Biblia, usted va a encontrar que esa oración la repiten los judíos todos los días, la repiten 3 veces al día. Esa oración se llama la oración del Shema, la oración del Shema, allá en Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9. Si usted va allá a su Biblia, va a encontrarlo allá, y es una de las oraciones que más recita hasta la fecha el pueblo de Israel. Vea usted, Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que te mando hoy, ¿cierto?, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso se llama un Shema. Esa es la tradición oral del pueblo judío. Entonces esa tradición oral que fue establecida precisamente en Deuteronomio, la pervirtieron de una manera. Entonces decía, hay algo como mágico en repetir una oración. Entonces es como decir, hermano, cuando usted vaya allá, de pronto se encuentre con un ladrón cara a cara, usted invoque la sangre de Cristo. ¿Sí o no ha escuchado eso? Invoque la sangre de Cristo. Y entonces la gente empieza a darle como algunos factores como mágicos a ciertas cosas o a ciertas costumbres. Entonces, ya la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo. Yo veo mucha gente echando demonios así, y no es así, porque no es así. Entienda eso, no podemos hacer algo mágico de la palabra es para obedecerla, pero lo que Dios en realidad busca es que no hagas ese tipo de cosas, sino que tú cuando ores seas espontáneo, seas tú mismo,
porque Dios conoce tu corazón, ya conoce tus pensamientos. Entonces, ¿en qué podemos engañar a Dios? No lo podemos engañar de ninguna manera, porque Él sabe tu corazón, Él conoce, Él es omnisciente. Entonces, por eso los judíos empezaron a hacer eso. Y había otra oración que encontramos allá en Números 15, que se llamaba el Shemoneh Esrei, ¿cierto? El cual incorporaba 18 oraciones para diversas ocasiones. Entonces, y ambas oraciones, el Shema y este otro, el Shemoneh, se tenían que ofrecer todos los días, 3 veces al día. Todos los días, 3 veces al día, sin importar dónde estaba la gente o qué estaba haciendo. Por ejemplo, los judíos fieles oraban todas las 18 oraciones, el Shemoneh, cada mañana, cada tarde y cada noche lo hacían. Entonces, yo quiero decirle que cuando la gente empezó a hacer esto en el tiempo de Jesús, se empezaron a ver 3 tipos de judíos que hacían esta oración. Número 1, habían aquellos que ofrecían esta oración de manera sincera. Lo hacían de manera genuina, un corazón sincero. Usaban el tiempo de oración para adorar y glorificar a Dios, que es lo que Dios quiere que hagamos hoy en día. Cuando tú oras, oras para glorificarlo a Él. Cuando tú oras, lo oras para adorarlo, para darle toda adoración. Pero otro grupo oraba las palabras de este Shema y el Shemoneh, lo hacían entre dientes, así, sí, Señor, te bendigo, Señor, gracias, Señor, así como algo indiferente, como algo mecánico, ¿cierto? Como la mayor rapidez posible, como cuando usted quiere orar rápido y salir rápido, no, oremos en el nombre de Jesús, amén. No. Y había otro grupo de judíos, como los escribas y los fariseos, quienes recitaban meticulosamente esas oraciones, ¿cierto?, asegurándose de articular perfectamente cada palabra y cada sílaba para que fueran bien escuchados por los que los rodeaban. Entonces, fíjense, 3 tipos de personas: los que eran genuinos, los que oraban entre dientes, y estos que estaban articulando perfectamente, pero estaban mirando como no de corazón, sino estas. Ahora, otro problema que tuvieron en la oración fue que las oraciones se convirtieron en oraciones recetadas. ¿Y qué es eso? Pues que sencillamente los judíos desarrollaron oraciones para todo asunto y ocasión. Por ejemplo, incluyendo, oraban por ejemplo por la luz, oraban por el fuego, oraban por la lluvia, oraban por la luna nueva, oraban por una oración especial para un viaje, ¿cierto? Una oración especial para buenas noticias, una oración específica para las malas noticias. Bueno, yo creería algo en cuanto a esto, que tal vez su intención originalmente no fue mala, sino fue buena, pero digamos que de alguna manera todo este tipo de cosas empiezan a alejar el foco de la oración. El foco de la oración no debe estar en nosotros, sino el foco de la oración debe estar en Dios mismo, ¿cierto? Entonces empieza a socavarse esa noble meta digamos, de la oración, que realmente la oración debe llevarnos a tener una entrega hacia el Señor. Entonces fíjense que en muchas ocasiones también ellos hacían estas oraciones enmetadas, lo hacían en ciertas horas. Por ejemplo, la oración de las 6 de la mañana. Hermanos, nos vemos a las 6 de la mañana. Entonces, como si la hora fuera mágica. La oración de las 12 del día. Luego la oración de las 3 de la tarde. Y así, entonces empezaron como a ponerle mucho dogma a las formas en que se oraba, más no a la oración. No sé si me estoy haciendo entender acá. Entonces, la oración se convierte como en un hábito que en realidad se enfocaba en un tema, una situación recetada, no en un deseo, una necesidad genuina. Pero a pesar de eso, quiero decir que algunos judíos fieles, como por ejemplo Daniel, usted lee Daniel capítulo 6, él oraba las 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén. Pues ellos, aun cuando ya estaba empezando a pervertirse la oración, pues digamos, ellos tuvieron un corazón genuino delante de Dios, y a pesar de que la forma, los tipos de oración no estaban en lo correcto, pues Dios escuchó la oración de Daniel, porque la oración fue hecha en un corazón genuino. ¿Entiende eso? Otra forma de pervertir la oración de parte de los rabinos fue oraciones largas. ¿A cuánto les gustan las oraciones largas? Muy poco, ¿cierto? Pero no quiero decir con esto que las oraciones largas sean malas. No, son buenas. Pero son malas o buenas dependiendo de la intención con la cual las hacemos. ¿Entiende eso? Por ejemplo, los líderes religiosos, ellos apreciaban las oraciones largas. ¿Por qué? Porque ellos creían que entre más larga la oración, más santos eran y más efectiva era la oración.
Eso es lo que pensaban ellos. Entonces, estaban relacionando la efectividad de la oración con su duración. ¿Me entiende eso? Entonces, cuando Jesús advierte, ¿cierto?, contra los escribas, él dice que ellos hacían como pretexto largas oraciones. Eso lo dice Marcos 12:40. Él criticaba esas oraciones largas, pero Jesús oraba largo. ¿Cómo así, Jesús? ¿Cómo así? Tras de gorro hinchado. Usted está criticando a uno que ora largo y usted ora más largo. Pero no es que estuviera orando largo, sino era largo de oraciones vacías. Son oraciones que no tienen sentido, ¿cierto? Y entonces no era sincera la oración. Lo que Dios está diciendo es que no hagamos oraciones largas, sino que las oraciones, sean cortas o largas, tienen que ser con sinceridad. ¿Aló? ¿Está conmigo todavía? Entonces, ¿por qué? Porque si usted le pone énfasis o le ponemos énfasis a la duración de la oración y no al contenido de la oración, pues esto se va a prestar para tendencias peligrosas como ser pretenciosos, ser repetitivos, empezar a recitar de memoria. Por ejemplo, pasa mucho, por ejemplo, yo predico y yo le digo a la gente, en cualquier iglesia, digo, hermanos, vamos a leer Juan 3:16. Hay mucha gente que ya se lo sabe de memoria. Entonces, cuando yo menciono Juan 3:16, ya la gente no saca la Biblia, porque ya incluso algunos empiezan a recitarlo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, así, sin falta, sin fe, como en burla, como eso. ¿Sí me entiende? Eso es lo que llama una perversión a la hora de orar. Entonces, por eso, mi amado hermano, nosotros estamos sujetos a las mismas tentaciones. Nosotros estamos sujetos a las mismas tentaciones. Entonces, hoy en día, por ejemplo, podemos confundir con demasiada frecuencia el uso de palabras rebuscadas, por ejemplo, con la importancia y la duración, con la sinceridad. Entonces, estamos revolviendo una cosa con la otra. Y yo quiero decirle, vea, yo conozco gente, cuando yo estuve en el Amazonas, que tuve la oportunidad de ir varias veces al Amazonas, a Brasil, a esa parte, y entonces me daba cuenta que la gente allá no sabe leer ni escribir. Y la gente no tenía ni siquiera ropa, tenía un pantaloncito así como el Chavo, así. Y caminaban descalzos por río, a la orilla del río, y caminaban 2-3 días para escucharlo a uno hablar. Y llegaban allá a Leticia, y estaban todo el día en ese calor impresionante de Leticia, porque no sé cuánto han estado en Leticia, pero el calor es impresionante, pero no es un calor seco, sino es un calor mojado, como si estuviera usted en un sauna. Y entonces la ropa se le pega a la piel. Todo momento usted parece que tuviera como una truza así como Superman. Y usted saluda al hermano y lo que usted saluda es el sudor del hermano, y se estrochan las manos y cae chorro de sudor así. Usted se baña y se está secando el sudor. Eso es algo impresionante. Entonces yo, en ese ambiente, un rolo como yo, enseñando a unas personas que están allá durante todo un día de sol, más o menos unos 30-35 grados centígrados, pero puro calor húmedo. Yo estaba buscando, era una ducha, algo así. Ellos estaban sedientos de la palabra. Y entonces yo podía buscar palabras muy, muy decoradas para orar, y ellos oraban sencillo. Sencillo, una palabra, no tenían mayor lenguaje, no tenían mayor vocabulario, pero yo estaba convencido. Algo que me mostraba Dios era, Dios escucha más esa oración que la de los rebuscadores. Vea, la otra problema que tenían los judíos era que las oraciones eran vacías. Oraciones vacías. Vean ustedes que una de las peores faltas de los judíos fue adoptar la práctica de repetición carente de sentido tomada de religiones paganas. Por ejemplo, cuando ellos conquistaron la tierra prometida, la primera cosa que tuvieron que hacer, o que Dios les dijo, era no adopten sus costumbres. Y entre esas costumbres era la forma en que ellos se dirigían a sus dioses falsos. Por ejemplo, una de las maneras, por ejemplo, ustedes recuerdan allá a los profetas de Baal, ¿recuerdan con Elías? ¿Se acuerdan cómo se sajaban y allá y empezaban a competir con Elías a ver a quién les hacía escuchar? Y Baal nunca se presentó, y esa gente chorreaba sangre por la espalda pensando que de esa manera iban a inquietar o iban a manipular a Baal. Pues resulta que Baal no fue manipulado ni inquietado, porque Baal no existe, ¿cierto? Ellos invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, incluso deliraban hasta la hora de ofrecer la ofrenda vegetal. Allá el primer libro de Reyes 18, lo puede ver usted en el versículo 26,
Y hora tras hora repetían la misma frase, hora tras hora repetían la misma palabra, intentando que su Dios escuchara y respondiera por la cantidad de palabras, ¿sí? Y la intensidad con la cual las pronunciaban. No es esa la intención. Hay gente que vea, incluso dentro del Evangelio, han pervertido la oración diciendo, no, es que usted tiene que orar es con lágrimas, y usted tiene que pelar sus rodillas, y es que usted tiene que orar de rodillas, porque si usted no ora de rodillas no le escucha a Dios. Vea, ahí ya estamos pervirtiendo la oración. Hace 15 días dijimos que cuando uno ora, uno puede orar en cualquier posición. Bueno, hay posiciones que no aconsejo que se hagan así, por ejemplo acostado, ¿cierto? Y usted viendo su celular, orando, viendo el celular, eso no es posible, ¿cierto? A mí me ha pasado que muchas veces miro el celular con sueño y pum, el celular me cae en la cara, ¡pah! ¿Sí? ¿No le ha pasado a usted que le cae en la cara, ¡pah! ¿Cierto? No es buena la posición de estar acostado para orar, a menos de que usted tenga control de eso, pero usted debe buscar una posición, obviamente, que lo concentre en la oración, con corazón. Ahora, otra perversión que tuvieron los judíos era que ellos querían ser vistos por la gente. Sí, entonces, póngale cuidado cómo era tremendo esto, porque por eso Cristo los criticó tanto. Que, por ejemplo, yo miraba que las primeras que mencionamos, no necesariamente el orar, repetitivamente, oración larga o todo esto, no necesariamente es erróneo eso, siempre y cuando miremos el profundo, la razón, la actitud o el propósito con el cual se hace. Pero digamos que este tipo de problema que tenían era por ser vistos por hombres, era la raíz de todas las anteriores. Esta era la raíz de todas las anteriores, porque las otras tú las puedes hacer. Por ejemplo, Jesús oraba largo, pero fíjese que lo hacía ¿en dónde? No lo hacía en público, él lo hacía en su lugar secreto. Y entonces aquí hay algo que se diferenciaba claramente, es que digamos, las oraciones que los otros hacían no tenían sentido, porque el deseo de la oración de ellos era ser vistos por las personas, era una oportunidad de presentarse personalmente como espirituales ante la gente, ¿sí? Y eso se llama orgullo, eso se llama altivez, eso se llama soberbia, mis amados hermanos. Y como destacamos anteriormente, la pecaminosa gloria personal como motivo de perversión de la oración, ¿sí? Entonces, cuando usted piensa que usted ora más bonito en la iglesia, que usted es el que ora más bonito en el grupo de WhatsApp, ya creo que usted ya tiene su premio. Ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque esa tensión le va a robar poder a la oración, ¿cierto? Y déjeme decirle que una oración dicha en esas condiciones no pasa del techo. Qué tremendo, ¿no? Cristo lo condenó. Por ejemplo, uno lee Mateo capítulo 6, 5, vaya conmigo a Mateo 6, 5, y vean ustedes cómo Jesús condena ese tipo de oración. Es una oración sin sentido, una oración que busca la aprobación de la gente, más no la aprobación del Señor, porque la oración no fue diseñada para impresionar a la gente, la oración se diseñó fue para comunicarse con Dios. Y entonces vean Mateo capítulo 6, 5 al 8, que dice la Biblia, dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser ¿qué? Vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 7. Y orando no uséis ¿qué? Vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Si usted nota, vea lo que está Cristo, lo que estamos diciendo, o sea, toda la perversión en la oración judía. Entonces, por eso vamos a mirar que en medio de la discusión acerca del contraste entre la justicia verdadera y la falsa, pues lo que hace Jesús es condenar precisamente la forma en que los fariseos, siendo la gente que maneja la palabra, gente que sabía la palabra, porque yo algo que no sé si usted se ha cuestionado esto, pero yo me preguntaba, Jesús, ¿por qué cuando tú empezaste tu ministerio, por qué no buscaste gente que supiera Biblia? Los fariseos y los religiosos de la época sabían Biblia, pero él no quiso trabajar con ellos por esta misma cosa. Porque es que un problema terrible es que usted sepa Biblia y usted no se deje enseñar.
que usted quiere imponer sus ideas, pero es mejor trabajar con gente que no sabe nada de Biblia y uno poderlos formar. Y eso fue precisamente lo que Cristo hizo con 12 discípulos, porque los 12 discípulos ninguno era erudito de la Biblia, ninguno. Olían a bocachico, ¿cierto? Olían a axila, olían a pies de mensajero, gloria a Dios. Olían a todo menos a rico. Olían a plata porque había uno que era publicano, ¿sí o no? O sea, uno dirá, pero Señor, ese grupito que tú elegiste sí promete algo. Pues por algo Señor dijo, mejor te trabajo con ellos porque yo lo que necesito son corazones dispuestos. Y hay algo que me enseña esto, que muchas veces nosotros creemos que es bueno que una persona tenga un talento para ponerlo en la plataforma. Y muchas veces la gente con talento no es puesta en la plataforma. ¿Por qué razón? Porque no tiene una actitud. Entonces, ¿qué es lo que ve Dios primero? Ve las actitudes. Porque yo me ponía a pensar, si fuera por talentos, pues yo les decía el otro día, aquí estaríamos a Juanes, tendríamos a Maluma, tendríamos a Shakira cantando acá, ¿cierto? Si fuera por talentos. Pero usted se da cuenta que los que cantan en las iglesias no son músicos. No son músicos. Usted vea, no son músicos, pero el Señor los formó para ser músicos. Yo me ponía a pensar, por ejemplo, a excepción de Marcos Witt, que Marcos Witt fue educado para ser músico. Desde pequeñito, desde los 3, 4, 5 años, lo empezaron a formar para ser músico. Todos los demás adoradores como Marco Barrientos, como Alex Campos, ellos no fueron educados para ser músicos, pero Dios los educó para ser músicos. Vaya, mire, si Alex Campos no ha ganado Grammys. Porque a veces nosotros creemos es que la persona tiene que tener talento para estar acá arriba. Sí, en cierta forma yo diría que debe tener algo. Porque no va a poner a cantar aquí un loro, ¿cierto? Pero una persona dispuesta es una persona que Dios puede enseñarle. Es una persona que Dios puede preparar para eso. Por ejemplo, Moisés era tartamudo. Tenía problemas con el habla. ¿Sí o no? Entonces, ¿el Señor qué hizo? Le dio una ayuda idónea. Una ayuda idónea no fue una mujer, sino le dio el hermano Aarón, que tenía mayor versatilidad para hablar. Pero finalmente, después de 40 años de que Moisés anduvo con Dios, que fue llamado el varón de Dios, por cierto, el amigo de Dios, usted va a darse cuenta que Moisés habló bien. El Salmo 90 es producto de ese hablar bien, porque Dios aún al tartamudo le quita la tartamudez. Al mudo lo hace hablar, al cojo lo hace saltar, ¿cierto? Porque así es con Dios. Mire usted los discípulos de Cristo, Juan, el amado discípulo, el que recostaba la cabeza sobre el pecho de Cristo, en realidad, cuando antes de ser Juan, no era tan Juan, era Boanerges, que significa el hijo del trueno. Imagínese usted. Esa era una mezcla como el norte santanderiano con algo así, que todo lo arreglaban a punta de machete, todo lo arreglaban a punta de y entonces los cerraban el carro, inmediatamente se bajaba con la varilla a ver cuántos son, a ver, ese era Juan. Y un día el Señor le dice, Juan, vaya con otros 2 discípulos y vayan a Samaria y digan que yo voy a ir a predicar. Y ellos fueron allá felices y toda la gente de Samaria, no queremos ese Señor acá. Y entonces llegó Tampiero que le dijo, Señor, haz que llueva fuego sobre esos sinvergüenzas. Estaba así Tampiero, pero usted se da cuenta que después de que Juan estuvo con Jesús, ya no era el mismo Boanerges, ahora es el discípulo amado. Y si usted quiere conocer a una persona que cambia, lea las cartas de Juan y va a darse cuenta que las introducciones de Juan son hijitos, ámense unos a otros. Ámense, ¿cierto? ¿Sí o no? Y ese es el mensaje, Señor, de una persona que fue transformada por el poder de Dios. Y aun cuando los fariseos y los religiosos de la época perseguían a la iglesia, reconocían que habían andado por Jesús porque tenían el lenguaje de Jesús. ¿Y usted anda con Jesús? Usted tiene que adoptar el lenguaje de Jesús. Entonces, esto es lo que yo encuentro, mi amado hermano. Entonces, Dios quiere hablarle a usted, y la oración tiene que salir desde el corazón, ¿cierto? La oración de aquel tiempo tenía 2 características específicas. Número 1, la oración de los fariseos era una oración egoísta, ¿cierto?
Y yo quiero decirte, una oración egoísta no tiene sentido porque usted está orando por usted mismo. Dios lo puso no usted para orar por usted mismo. Dios nos puso fue para orar por otros. Principalmente para que otros conozcan de Él. Que Dios nos dé la capacidad de hablarles a otros. Eso es. Entonces la primera cosa es que usted tiene que enterrar, es que dejar de hacer oraciones tan egoístas. Yo me doy cuenta que muchas de las oraciones solamente son nuestra necesidad. Señor, bendíceme, ayúdame, dame, todo eso, bendice a mi familia. Y ahí nos vamos alejando un poquito, pero llegamos hasta donde llegamos, hasta los nietos, ahí ya está la cerca y dicen, no, ahí para allá que se frieguen. ¿Cierto? No, Dios nos puso fue a orar por todos aquellos que no conocen de Cristo. Y el problema, el sentido literal de la oración es que cuando tú oras por aquellos que no conoces, Dios se centra en tu necesidad. Ese es el centro. Lo que pasa es que la gente no lo ha entendido. El diablo nos vende la oración egoísta. Ve, ora por ti, mira cómo estás, pobrecito. Y pide oración a todos los pastores. Y así ves 3 pastores para allá, pides oración. Y hacemos que todo el mundo ore por nosotros, pero nosotros no estamos capaces de orar por otros. ¿Ven? Ese es un problema. Entonces, por eso la oración egoísta es una oración que no tiene sentido. ¿Cierto? La oración sin sentido. Y cada área manifiesta una o más fallas que habían corrompido mucho la verdadera oración de la vida de oración de los judíos, ¿cierto? La oración egoísta. Y vuelvo y pongo ahí porque la oración egoísta es una oración que está impregnada de algo que dijo la pastora ahorita, orgullo. La oración egoísta es una oración que está impregnada de soberbia. Así haga usted caritas así, ¿cierto? De puro gato con botas. Y es que yo soy una persona que oro, yo soy una persona tan sufrida. No, ya ahí está mostrado el orgullo. Está hablando mucho de usted. Cuando usted le dicen, no, es que este milagro se hizo fue porque nosotros oramos. Párala ahí. Sí, algo usted usó, pero lo que hizo fue el poder de Dios. Sí, porque a veces nosotros sacamos pecho. Eso fue porque lloré, hermana Flor. Usted tiene lo que tiene es porque lloré, deme gracias. ¿Cierto? Ay, yo he escuchado gente que dice así. Te están dando testimonio. Sí, es porque estuvimos orando. Pues sí, ya sabíamos que tú no sepas lo que hace esta. Calladito suena más bonito, ¿cierto? Entonces nos alegramos el corazón, damos gloria a Dios, ¿cierto? ¿Y cuántos saben que sí, efectivamente la oración está dando resultados? Pero más que la oración es la fe que se despierta en las personas y el poder de Dios. Entonces no nos sintamos tan, Dios que lloro, si no fuera por mí, usted no sería nada. No, eso se llama una falsa espiritualidad. Diga conmigo, falsa espiritualidad. Y eso está tan de impresionar a la gente como lo estaban haciendo los religiosos de aquel tiempo. Por eso cuando Cristo les dice a los discípulos, porque esta palabra fue para los discípulos, venga muchachos, ustedes que son pescadores, que vuelven a Boca Chico, que vuelven a todo eso, venga, miren, cuando ustedes oren, no sean como esos hipócritas que aman el orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. O sea, la oración en que debe enfocarse. La oración debe enfocarse no en uno mismo, porque si se enfoca en uno mismo es hipócrita, sino que debe enfocarse en Dios. Diga conmigo, mi oración debe enfocarse en Dios. Ahora, alguien me preguntaba, pastor, ¿y qué significa la palabra hipócrita? Porque la palabra hipócrita es un término griego, ¿cierto? La palabra hipócrita se refería originalmente a actores griegos, actores, como las de tablas, actores de tablas de teatro, ¿cierto? O sea, cuando usted ve un actor, eso es un hipócrita. ¿Por qué es hipócrita? Porque ellos representaban con máscaras. ¿Se acuerda que el símbolo del teatro, cuáles son? 2 máscaras, ¿no? Una máscara feliz y una máscara triste. Eso significa una máscara. La máscara representaban de manera exagerada papeles que estaban dramatizando. De manera que los hipócritas eran actores, eran personas que jugaban un papel, ¿cierto? Y lo único que uno sabe con certeza acerca de ellos era que era la máscara que colocaban o la caracterización que hacían no era la original de ellos. O sea, no eran sus sentimientos, no eran sus creencias verdaderas. ¿Entiende? Entonces, lo que está diciendo Jesús cuando se refiere a las oraciones hipócritas, está diciendo, ellos están proyectándoles a ustedes una imagen, unos sentimientos
y unos pensamientos que no son de ellos. Simplemente quieren a ustedes convencerlos. Ahora, fíjense que había un público falso. El público falso, según este pasaje, era los escribas y los fariseos, hipócritas, oraban por una misma razón. ¿Cuál era la razón? Que hacían todo para ser vistos por las gentes. Amén. Llamar la atención. Buscar de esta manera que se les honrara, se les diera honra. Y esa fue la esencia de su justicia, la cual Jesús dijo que no entrarían, dichos no entrarían a su reino. Por eso cuando él da para esa parábola allá en Mateo capítulo 5 dice, muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre hicimos tantas cosas, y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca. O sea, lo que está diciendo es que no está diciendo que la oración sea mala, lo que está diciendo es que está mal enfocada, está enfocada en la gente y no está enfocada en Dios. Entonces ese es un público falso. ¿Por qué cree usted que Jesús sí hacía oraciones largas, pero no las hacía en público? Él iba a lugares desiertos, iba a la montaña, ¿cierto? Y yo podría decir que a simple vista, mis amados hermanos, la condenación de Jesús a la práctica de la oración parece ser injustificada. Pareciera como Jesús, pero si ellos están haciendo algo bonito, ¿cierto? Sí, pero es que te está impresionando a ti, tienes que impresionar a Dios. Ahora, desde luego que no había nada de malo en estar de pie y en orar en las sinagogas, sino pues era el lugar diseñado para orar. De hecho, tenían que ir allá a ese lugar de sinagoga. Eso no está mal, y era la posición más común para orar en el Nuevo Testamento, estar de pie. Las sinagogas eran los lugares más apropiados y lógicos para ofrecer oraciones públicas, mientras que la oración fuera sincera y apropiada. Pero muchos de los que levantaban sus manos en las sinagogas no hacían oraciones, sino era puro rito, era pura costumbre. Ya, no sé si usted, compárelo con lo que pasa hoy en las iglesias. Si nuestras iglesias están llenas de gente que hace ciertas expresiones, pues usted se puede llegar a impresionar, porque usted no puede saber lo que hay en el corazón de la otra persona, pero Dios no se impresiona. De hecho, Jesús no lo impresionaron las multitudes lo seguían. Pues esas mismas multitudes un domingo de Ramos estaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y tiraban sus mantos, tiraban las ramas y todo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué estaban diciendo el jueves? Crucifíquenlo. O sea, por eso uno no debe dejarse dominar por las multitudes, no dejarse uno llevar por eso. Por eso la oración tiene que ser privada, ¿cierto? Ahora, si vamos a hacer oraciones públicas, tienen que ser sinceras en realidad. Y tenemos que ser conscientes de que cuando tú estás orando, quien te está escuchando primeramente es Dios. Wow, y eso debe causar en ti temor. Sí, porque aún la práctica de orar en las esquinas no era errónea. Por ejemplo, dice que ellos amaban orar en las esquinas y en las calles, pues no era anormal, digámoslo, hasta era buena idea, ¿cierto? Ir a orar de pronto allá en el Transmilenio o ponerse allá frente al parque, ¿cierto? Orar, eso está bien, siempre y cuando la actitud sea la correcta. Entonces, ellos estaban orando 3 veces al día, oraban a la hora designada, ¿sí? Habían judíos devotos, por ejemplo, que iban camino a algún lado y pronto la hora de la oración, uy, ya son las 12, ¡pum!, paremos. Y de que allá empezaban a orar, ¿cierto? Así estuvieran caminando por la calle, como hacen hoy los musulmanes. Los musulmanes, hasta en a la orilla de la carretera, tienen ahí esas alfombras allá para cuando paran ahí, se buscan allá y se arrodillan mirando a la Meca. Es la misma costumbre, es la misma costumbre. Pero fíjense que la verdadera maldad de los adoradores hipócritas, sin embargo, no fue el sitio donde se llevaba a cabo las oraciones, sino más bien el deseo de exhibirse para ser vistos por los hombres. Esa fue la calamidad. De la palabra griega que quería decir calle, por ejemplo, allí se refería a una calle ancha, amplia y bien conglomerada, ¿cierto? Entonces, donde había muchedumbres y cualquiera que fuese el lugar para brindarse a exponerse en público,
muy numerosos. Entonces, ellos lo buscaban sitios que fueran, eso es como alguien que pone un negocio, no lo va a poner en un lugar pelado, ¿cierto? Sino busca un lugar estratégico donde haya afluencia de público. Así eran ellos, buscaban gente que los pudiera escuchar, entre más los escuchaban mejor. Eso son hipocresía. Suena a hipocresía, hermanos queridos. Entonces, por eso, en su deseo de exaltarse a sí mismos ante sus compañeros judíos, los escribas y fariseos pues resultaron culpables de orgullo. Por esa razón, cuando Jesús empezó su ministerio, no los tuvo en cuenta. ¿Aló? No los tuvo en cuenta, porque eran como el fariseo de la parábola de Jesús, la que hagamos leer, que se puso de pie, oraba consigo mismo, allá en Lucas 18:11 decía, Dios, gracias por ser como soy una persona que ayuna, soy una persona que diezma, no soy como ninguno de esos mundanos, ni siquiera como este es miserable que está ahí, arrodillado delante de ti. Imagínense usted ese tipo de oración. Y está orando en voz baja. Dice que oraba para sí mismo. Si ese hombre lo hizo en voz baja, ¿qué será aquellos que oran en público de esa manera? ¿Cómo le pasa? Pero dice la Biblia que el que estaba inclinado salió justificado a su casa, mas el otro no. Entonces fíjense que debemos tomar en serio la advertencia que Jesús nos dice en Mateo 6:5. Debemos desarrollar intimidad con cualquier persona. Eso requiere franqueza, ¿sí o no? Si usted quiere tener una buena relación en su hogar, tenga franqueza, tenga respeto, tenga honra, ¿cierto? Sinceridad. ¿Cuánto más con nuestro papá Dios? ¿Cuánto más? Si alguna vez quiere experimentar poder y pasión en su comunicación con el Señor, usted debe empezar asegurándose de que sus intenciones sean como las del publicano, ¿cierto? Señor, quita mi orgullo, mi soberbia. Vea, yo conozco tantas personas, yo tengo que decirlo, perdónenme que se lo diga, pero Dios me puso a trabajar en una empresa que trabaja con todas las iglesias del país, los que creen en uno, los que creen en dos, los que creen en tres y los que creen en muchos. En todas, menos los testigos de Jehová. Y en todas tuve que hacer talleres y toda esa vaina. Y eso fue tremendo. Algo que vi es que hay mucho orgullo doctrinal hoy en día. Y eso es simplemente, es que yo estoy de la iglesia del pastor fulanito, y puede ser un pastor muy popular, muy renombrado, que sale en televisión, y entonces ya la persona ya se creyó más que el otro, ¿cierto? Y no, es que yo voy, entonces eso es un orgullo doctrinal. Y nótese usted que no sé qué pasará cuando diga Cristo y arrebate a su iglesia, quiénes se van a quedar y quiénes se van. Porque hay mucha gente que tiene un orgullo doctrinal y que está convencidísima que va a ir, yo no sé. Pero si usted es sincero, si es honesto, si usted reconoce que falla, estoy seguro de que Dios está escuchándolo. Yo veo que hay muchas oraciones que no son contestadas precisamente porque ese orgullo doctrinal. Hay muchas oraciones que no son respondidas porque la gente está orando es por egoísmo, por ser vistos, porque no tiene una actitud humilde, porque no tiene una actitud penitente como la tuvo este hombre que estaba allí, ese publicano que está de rodillas. Ese es el público falso. ¿Cuál es el público verdadero? El público verdadero se llama Dios. Diga conmigo, el público verdadero es Dios. Ese es el contraste con la práctica hipócrita del día. Jesús mandó a sus seguidores, cuando oren, Mateo 6:6, ¿qué dice? Cuando oren, entren en su habitación, o entra tú en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. ¿Cuántos quieren recompensa? Gloria a Dios. Ahora, fíjense algo, es que el Señor no recomienda el momento ni la ocasión para orar, porque Él está diciendo, todo lo que dice es cuando ores. O sea, de eso nos está dando a entender que el Señor quiere que nosotros tengamos flexibilidad para la hora de orar. No es a las 6, no es a las 5, no es a las 3, es cuando ores, cuando tú te pongas tu horario de orar. Pero cuando tú te pongas tu horario de orar, el Señor quiere ver en ti sinceridad. Hay gente que chicanea, me levanté a las 3 de la mañana a orar por usted. Ay, pobrecito, me durmió, ¿cierto? Y sí, tiene los ojos así, tiene los ojos embolsados, ¿cierto?
¿La embarró? Porque él está poniendo énfasis a la ahora, más no a la intención de la oración. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ahí estaba empezando el Señor. Entonces, nótese cómo Dios dice cuando ores, dándonos que así flexibilidad para orar en cualquier momento. Ahora, para hacer el mayor contraste posible al modelo de Dios de orar, ¿cierto? Y al cual practicaban, al otro que practicaban los escribas y los fariseos, Jesús dice que cuando ores, entra en tu habitación. Segunda, entra en tu lugar. Ahora, no quiere decir que la habitación tiene que ser una habitación. La habitación puede referirse a cualquier lugar o pequeño, recámara, incluso usted puede ir a orar al baño, ¿cierto? Desde que esté limpio. Puede usted ir a orar a un depósito donde se guardan los chécheres, ¿cierto? Usted lo cierra, limpia allá, se mete allá donde guarda todos los chécheres. Habitaciones que a menudo eran secretas y que se usaban para guardar o proteger artículos valiosos. Pero el lugar para orar no fue lo que Jesús quiso enfatizar aquí. Fíjese que no enfatizó ni la hora, sino dijo, cuando ores, entra en tu habitación o entra en un lugar privado, sino que Jesús está enfatizando es la actitud. Entonces, ¿qué hace un verdadero adorador? Al verdadero adorador le parecía necesario buscar el servicio más aislado, disponible para evitar la tentación de exhibirse. Oiga, el verdadero adorador no se exhibe. Cuando llegara a dicho sitio, cerraba la puerta para evitar toda distracción y para que pudiera concentrarse en Dios y dirigirse a Él y solo a Él. Ahora, la mayor parte de nuestra costumbre de orar debería llevarse a cabo literalmente con en secreto. Yo creo que uno no tiene que estar demostrándole a todo el mundo, oye, es que llevo todo el día yo oro, ay no, es que yo oro, no, ya la embarraste, acabaste de embarrar. ¿Para qué estás contando que oras? Ahora, si tú estás orando, se te va a notar. Se pasa como ¿se acuerdan del comercial de la avena alpina? Se te nota, ¿sí o no? Se te va a notar. Porque hay personas que dicen que oran, pero están todo el tiempo peleando, esas personas que no oran. ¿Para qué va a decir mentiras? Personas que la pasan chismeando, personas que la pasan hablando mal de uno, del otro. Son personas que usted le puede decir claramente, esa persona, su vida espiritual es una hipocresía. Eso es tremendo. Entonces, por eso, mi amado hermano, Jesús lo que quiere enseñar a sus discípulos es, encuentren un lugar, pero estén allí a solas en oración. A veces no podemos evitar que nuestra familia se dé cuenta que estamos orando. Es inevitable muchas veces, pero tratemos de orar en lo íntimo de nuestro cuarto, ¿cierto? Hay gente que se mete al cuarto y empieza a orar en voz alta. Señor, Dios mío, mira este esposo que tú me has dado. Oh, sinvergüenza. Y todos los vecinos, ¿qué es lo que está diciendo? Está orando que el esposo es un tremendo. Sí, entonces eso ya perdió propósito. Yo no sé, pero yo a veces pienso que los grupos de oración se convirtieron en un grupo de chisme, ¿cierto? Abra el grupo de oración a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Ay, que fulanito de tal. Uy, no. ¿Y qué dijo? ¿Quién escribió? ¿Quién dijo amén? ¿Quién es el primero que responde? El desocupado, ¿cierto? El que la pasa pegado al celular. Uno está para tanta cosa, mi hermano. Uno debe orar, sí, pero no exhibirse. Entonces, por eso nuestra familia puede darse cuenta que a veces estamos orando, ¿cierto? Lo que estamos diciéndole a Dios, no lo que le estamos diciendo a ellos. Y por supuesto hay ocasiones cuando la oración pública también edifica a los que la escuchan porque representa sentimientos y necesidades. O sea, cuando usted ore públicamente, usted tiene que llevar a la gente a esa fe, ¿cierto? Por sus necesidades, porque ellos se aferren más al Señor, porque se aferren más a las cosas de Dios. Pero aún nuestras oraciones pueden transmitir intimidad, porque Dios es el centro de nuestras peticiones, y cuando el corazón de una persona está bien y se concentra en Dios, la oración pública hará que de una manera más profunda guarde silencio en la presencia de Dios, convirtiéndola igual en una intención a una oración ofrecida en el lugar más privado posible. O sea, lo que tú eres en secreto se va a manifestar en tu oración pública. ¿Sí? Una vez escuché una pastora muy reconocida acá que decía que mucha gente ora largo en público
porque no lo va a hacer en privado. Y entonces esa oración larga en público es como tratando de como de curar su conciencia de que no lo hicieron en privado. Para pensar, ¿no? Puede ser cierto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Cuando tú ores, ora con una actitud correcta. Ora con una actitud correcta. Entonces, fíjense que el Padre Nuestro empieza con la palabra Padre Nuestro, ¿cierto? Entonces, cuando tú hablas de intimidad del Padre, lo haces en secreto. Lo haces en secreto. Entonces, el secreto más importante que ve no son las palabras que decimos en la privacidad de nuestra habitación. Dios no ve eso, sino los pensamientos que tenemos en la privacidad de nuestro corazón. Esos son los secretos que más le preocupan a Dios, y cuando Él ve que Él es el centro verdadero de nuestra oración, entonces dice, recibirás recompensa en público. Jesús nos lo puede dar, ¿cierto? ¿Cuántos creen que Él es el recompensador, el galardonador? Así dice Apocalipsis. Pues sabemos que Dios es fiel, e infaliblemente Dios bendecirá a aquellos que vienen a Él con sinceridad y humildad. Y había una oración vacía, por ejemplo, de los judíos, que decía que las oraciones hipócritas de los escribas y fariseos se ofrecían no solo con un mal espíritu, sino también con palabras carentes de sentido. No tenían sustancia ni tenían contenido significativo para ser aceptable a Dios. Las oraciones deben ser expresiones de adoración y de solicitudes y pedidos sinceros. Entonces, la repetición vana, por ejemplo, que era una práctica muy común dentro de los religiosos del tiempo de Jesús. Entonces ellos repetían las mismas cosas. ¿No se ha dado cuenta que a veces yo he visto gente que empieza las oraciones la misma palabra, las mismas frases, el mismo tono? Ya quiere decir que se está convirtiendo en una repetición. Una vez yo escuchaba a alguien, Padre, en el nombre de Jesús. Otro, oh amado Dios. Y así siempre es así. Tiene que ser sincero. Yo por lo menos yo nunca le digo a mi esposa, amada esposa, oh amada esposa, ¿cierto? Todos los días, oh amada esposa. Ya ella siente que como que no es sincero. Este man se le corrieron 2 tornillos, ¿o qué? Yo estoy seguro. Y más de uno, yo creo que Dios piensa, más de uno a usted se les corrió el tornillo. ¿Por qué? Porque siempre me hablan a mí así. Háblenme sinceramente, háblenme como son ustedes. Entonces, por eso, los religiosos paganos de la época de Cristo hacían eso. Y esa fue la gran tentación por la cual los judíos cayeron en la trampa, ¿cierto? Usaban vanas repeticiones como los gentiles, que pensaban que serían oídos por su palabrería. Ahí dice Mateo 6:7, ¿no? La frase usar vanas repeticiones es la traducción de un texto original de la palabra que se refiere a una conversación ociosa y desconsiderada. De los judíos adquirieron esa práctica de los gentiles. Vean lo malo de andar malas compañías, ¿sí o no? Las malas compañías corrompen. Quienes creían que el valor de la oración era mayormente una cuestión de cantidad, suponiendo que ellos serían oídos por su palabrería, que creían que sus deidades primero tenían que ser estimuladas, luego engatusadas, intimidadas, finalmente importunadas, hasta que escucharan y respondieran su oración, tal cual como los profetas de Baal, ¿cierto? Era una cuestión relacionada con dogmas, con ritos. ¿Ok? Eso fue lo malo. Pero usted aquí, usted está libre en Cristo. Amén. Entonces, cuando usted ore con peticiones sinceras. Use palabras que sean suyas. No cambie el tono de voz, pensando que porque hay un hermano que Dios le escucha mucho la oración, entonces vamos a hacer ese tono de voz. Sea usted. Dice el Señor, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre que está en el cielo sabe la necesidad que usted ya tiene. Y el propósito de Dios para la oración no es que nosotros le informemos o le persuadamos que conteste las oraciones, sino más bien abrir líneas de comunicación sincera y continua. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Esa es la parte negativa de la oración. Yo quería hablar hoy de la parte negativa de la oración. ¿Cómo hacer una oración en realidad que sea sincera y que toque el corazón de Dios? Entonces no se deje llevar por los dogmas, los ritos. Ahora, vamos a tener aquí, tenemos oración los martes a las 7 de la noche virtual, ¿cierto? Conéctese.
De verdad que hay mucha gente que todavía no veo conectada los martes a las 7. Necesitamos ver gente conectada. ¿Cuántos quieren ver poder y gloria en este año? Pero hay gente que yo sé que están trabajando, dicen, no, es que yo trabajo hasta tal día. Yo he visto gente que en el Transmilenio se conectan así y están poniendo la atención a la oración. Pero he visto también gente que en la casa, teniendo todo a la mano, no se conecta. Pero aún así quieren que Dios les haga un milagrito. No va a haber milagros. Si usted no es buscador de Dios, Dios no va a hacer nada. Porque lo que activa el milagro es nuestra oración. Amén. Puestos de pie, vamos a orar. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a ser sinceros en la oración, genuinos, que seamos realmente honestos y que nuestra oración no llegue al cielo, sino que el cielo baje a la tierra. Amén. Gloria a Dios. Levante sus manos.